Toca, y me casaré contigo, reía la millonaria, hasta que el limpiador empezó a tocar como un genio. Bajo el brillo del cristal y las cámaras, una frase casual convirtió a un hombre invisible en alguien de quien era imposible apartar la vista. La música rompió el orden habitual, y un desafío impulsivo puso en juego reputaciones, costumbres y poder. ¿Quién se quebraría primero cuando el salón callara hasta quedar en un susurro? Antes de comenzar la historia, escriban en los comentarios desde qué parte del mundo nos están viendo hoy. Si aquella mañana alguien le hubiera dicho a Marcus Reed que por la noche estaría en el centro de todas las miradas, solo habría sonreído con incredulidad. Su trabajo en el hotel no incluía atraer atención, y él sabía ser más discreto que cualquier otra persona en ese edificio. Esa velada empezó como cientos de otras. El brillo de las lámparas de cristal, los manteles impecables, la música suave que no estorbaba las conversaciones. Por la alfombra roja avanzaban los invitados con trajes caros, los fotógrafos cazaban las mejores tomas, y el personal se movía como si fuera parte invisible del decorado, asegurando la ilusión de una noche perfecta. Marcus estaba en el borde del salón, con una bandeja en la mano. Sus movimientos eran automáticos: retirar una copa vacía, quitar una servilleta, limpiar el vino derramado. Nadie le miraba a los ojos, nadie lo llamaba por su nombre. Allí solo tenía un título: empleado. Ya estaba acostumbrado. En otro tiempo había sido alguien presentado en los escenarios, pero ahora era parte del fondo. En el centro del salón había un piano Steinway, negro y pulido como un espejo. Cada vez que pasaba cerca, Marcus detenía la mirada sin querer. En el pasado, sus dedos habían tocado uno igual, incluso mejores. Podía cerrar los ojos y recordar el sonido de cada nota, como resonaba en el salón. Pero eso fue en otra vida, antes de que la enfermedad de su madre, las deudas y los prejuicios de los comités musicales destrozaran su carrera. Los invitados reían, los brindis se sucedían. Todo iba según el plan, hasta que un detalle estuvo a punto de arruinar la ilusión. Marcus se agachó para recoger una copa caída y unas gotas de champán cayeron sobre el vestido claro de Victoria Vidmar, la anfitriona de la noche. Ella se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Alrededor había gente, y todos vieron lo ocurrido. ¿En serio? Su voz era baja, pero cortante. Aprenda al menos a sostener la bandeja derecha. Marcus se enderezó y quiso disculparse, pero Victoria no le dejó hablar. Sonrió a los invitados como si fuera una anécdota graciosa, pero sus ojos se veían fríos. ¿Saben qué, amigos? Levantó la copa y se dirigió al público. Este joven cree que puede hacer lo que quiera. Dicen que sabe tocar el piano. ¿Y si lo comprobamos? El salón estalló en risas. Si toca mejor que un profesional. Su voz subió de tono: me casaré con él. Las risas crecieron, alguien silbó, otro lanzó una broma de mal gusto. Para el público era diversión, para Victoria, una demostración de poder. Marcus la miró con calma. No me interesa casarme, dijo, pero si toco mejor, cumplirá cualquier promesa que yo elija, y todos aquí serán testigos. El ambiente se tensó. Algunos se rieron con incredulidad, otros se miraron sin entender, pero Marcus ya sabía que esa noche sería distinta. Permaneció inmóvil con la bandeja en la mano, mientras el aroma del champán se mezclaba con perfumes y una ligera expectación en la sala, ese tipo de drama que a la gente le gusta presenciar. Las sonrisas de los invitados eran curiosas, pero no amables. Victoria, disfrutando el momento, dio un paso hacia el piano y se giró hacia él. Vamos, muéstrenos su talento. ¿O todos son rumores? Marcus dejó la bandeja sobre la mesa de un camarero cercano. Se movía despacio, pero con la seguridad de quien ya ha tomado una decisión. Tocaré, dijo, pero si el público reconoce que lo hice mejor de lo que esperaba, usted cumplirá su palabra. No como una broma. Aquí no estamos en un tribunal, rió Victoria mirando al público. Pero si todos están de acuerdo. En la multitud se oyeron murmullos. Vamos, será divertido, dijo uno. Por fin algo interesante, añadió otro.
Para la mayoría era simple entretenimiento. Nadie creía que un limpiador pudiera sorprenderles. Siéntese, indicó Victoria con una leve burla, señalando el piano. Y procure no estropearlo. Marcus caminó hacia el Steinway. Cada paso despertaba recuerdos, la luz cálida de las salas de concierto, el olor a barniz y madera, la mirada de su madre en la primera fila. Se sentó, pasó la mano por la tapa como si quisiera asegurarse de que era el mismo instrumento que podía tocar durante horas en el pasado. En ese momento, Lena, una camarera que llevaba 3 años trabajando en el hotel, se detuvo cerca. Ella conocía a Marcus mejor que los demás. Le había visto, después de algunos eventos, quedarse unos minutos en el salón vacío, presionando suavemente las teclas hasta que el trabajo de limpieza lo reclamaba. En la sala aún se oía una risa dispersa, pero poco a poco fue apagándose. ¿Qué va a tocar?, preguntó Victoria, esperando claramente una melodía trivial. Verano, respondió Marcus, pero no como están acostumbrados a oírlo. Apoyó las manos en las teclas, y las primeras notas sonaron suaves, con profunda intención. No era una exhibición de fuerza, al contrario, la música venía de dentro, como si hablara personalmente con cada persona del salón. Sus dedos se movían con calma y precisión. En las pausas se escuchaba la respiración del público. Las risas desaparecieron, nadie susurraba. Incluso los camareros se quedaron quietos, sin querer interrumpir el momento. Victoria, de pie con la copa, frunció levemente el ceño. No esperaba que alguien a quien acababa de humillar pudiera mantenerse tan sereno y seguro. En un rincón, un periodista de una revista cultural levantó las cejas, claramente interesado. Y cuando Marcus terminó la primera parte, el salón quedó en silencio absoluto. Nadie aplaudió de inmediato. El momento era demasiado frágil. Victoria intentó devolver ligereza al ambiente. Ha sido lindo, dijo ella. Eso fue solo la primera pieza, respondió Marcus, sin levantarse. No he terminado. Comenzó una nueva melodía, estricta, precisa, casi matemática. La sonata sonaba como si cada nota estuviera medida con precisión quirúrgica, pero al mismo tiempo contenía una emoción contenida al límite. Victoria dio el paso atrás. El público ya no solo escuchaba, observaba cada uno de su movimiento. Algunos invitados empezaron a grabar en video. En la mente de Marcus no había ni Victoria, ni invitado, ni hotel. Solo estaban las teclas, la música y el recuerdo de que alguna vez supo hacer que la gente escuchara. Cuando la sonata terminó, la primera fila se puso de pie. Los aplausos llenaron la sala y, por un instant, Marcus volvió a estar donde había estado mucho años atrás. En un escenario, bajo la luz de los reflectores y sin sombra que lo ocultaron. Pero sabía que eso era solo el inicio de una noche que lo cambiaría todo. Marcus seguía sentado al piano cuando los aplausos comenzaron a apagarse. En la sala se percibía que la situación había cambiado. Ya no lo miraban como a un empleado de servicio, sino como a un hombre que acababa de silenciar a medio centenar de afluentes invitados. Victoria permanecía de pie con la copa en la mano. Su sonrisa parecía un poco forzada. La posa se alargó y alguien del público, con un ligero desafío, dijo: Bueno, Victoria, copla su palabra. Varias voces se sumaron, pero la anfitriona no se apresuró a responder. Bebió un sorbo, como si meditara su estrategia, y se acercó lentamente al piano. ¿Saben?, dijo en voz alta para que todo la oyeran. Creo que todavía no hemos definido qué significa mejor que el profesional. Una melodía no es suficiente. Entonces decidámoslo ahora mismo, respondió Marcus. Si quiere, puedo tocar otra. La multitud reaccionó al instante. Sí, otra, que lo demuestre. Pero detrás de ese apoyo no había un verdadero respeto, todavía se percibía como un yugo. De acuerdo, dijo Victoria, levantando la mano para que todos guardaran silencio. Pero si seguimos, que si con regla. Usted tocará 2 piezas más, una clásica,
para probar la técnica, y otra, sonrió con un matiz irónico difícil, para verdadero maestro. Aceptó, respondió Marcus con brevedad. Pero entonces, si el público reconoce que él lo logré, hará él lo que yo pida. Que no si dinero, aclaró alguien en la sala, esperando quizá algún beneficio material. No será dinero, dijo él con firmeza, y no será para mí. Un murmullo de curiosidad recorrió el salón. Victoria lo miró con atención, como intentando descubrir que buscaba. Pero discutir en testigo era arriesgado. Tenía fama de mujer que siempre cumplía su palabra. ¿De acuerdo? Dijo ella. Pero el público será el juez. En un rincón estaba a hombre de unos 50 años, con gafas y una barba bien recortada. Era David Shen, crítico musical famoso por su severidad. Levantó la mano. Si no les importa, me ofrezco a decir si está al nivel de la profesional. Victoria asintió, como si eso la complacira. En realidad, sabía que Shen rara vez elogiaba a alguien, así que el riesgo de perder era bajo. Marcus puso las manos sobre las teclas y comenzó la segunda pieza, una sonata. La primera frase sonó clara y pura, como si dibujara una alnea sobre una hoja perfectamente blanca. El público escuchaba, y Victoria permanecía de pie, con la copa junto a los labios, sin beber. Tocaba sin exceso teatral, pero cada transición, cada cambio de dinámica estaba perfectamente calculado. No había ni una nota borrosa. Incluso quien no entendía de música sentía que tenía delante a un maestro. Cuando terminó, el silencio duró unos segundos, y luego la primera fila se levantó. El resto la siguió. Los aplausos fueron diferentes esta vez, no había burla, solo reconocimiento. Nivel profesional, dijo Shen, mirando directamente a Victoria, sin dudar. Algunos invitados se giraron hacia la anfitriona. Su rostro no cambió, pero en su interior estaba furiosa. Bien, dijo con voz controlada. Queda la última. Será difícil, advirtió Marcus. Quiero que no sea solo bella, sino que la recuerden. Comenzó la tercera pieza, veloz, con rápida octava y ritmo complejo que no todos los pianistas de concierto podrían ejecutar sin error. Su dedo volaba sobre las teclas, pero cada movimiento era preciso. Alguien en la multitud murmuró a su vecino. Esto ya no es un juego. Él vivió de esto alguna vez. Victoria apretó la copa hasta que su dedo palidecieron. Cuando la última nota resonó, la sala estalló en aplausos. La gente se levantaba, gritaba bravo. Un hombre mayor, vestido con un costoso traje, se acercó y le dijo. Señor Reed, él aussi s'ascansano en un concurso. Usted era el favorito. El público contuvo la respiración. Era la primera vez que se decía su nombre en voz alta. Victoria guardó silencio. Entendía que ahora su decisión no solo afectaría su reputación, sino también la forma en que esa nos quedaría grabada en la memoria de la ciudad. Los últimos acordes flotaban en el air cuando el prolongado bravo resonó en la sala. La gente aplaudía como si quisiera recuperar los años en que no supo quién estaba frente a él. Incluso quien, media hora antes, hacia un chiste cruel, ahora miraba a Marcus con respeto genuino. Él permanecía inmóvil, como comprobando si había recuperado aquella energía que una vez salió en el escenario. Por dentro había una extraña calma. No era euforia ni orgullo, sino la serena certeza de que todo había salido como debía. Victoria estaba un poco apartada. Su rostro mantenía la compostura, pero su ojo revelaba una tensión creciente. La situación se le escapaba de las manos, y el público exigía una reacción. Bien, dijo ella, dando un paso adelante. Creo que debemos decidir qué significa exactamente cumplir la promesa. Empecemos por reconocer que fue a nivel profesional, dijo David Shen, sin apartar la mirada de Victoria. Sin duda, respondió ella, para sorpresa de muchos. Marcus Reed. Pronunció su nombre con una ligera pausa. ¿Realmente sabe tocar? En ese momento,
ocurrió algo en la sala que Marcus no pudo producir. Una voz desde lo profundo de la multitud dijo, Reed, era ese mismo Marcus Reed, ganador de la concurso internacional, que desapareció de la música hace 15 años. Todas las miradas se volvieron hacia a hombre de mediana edad que estaba junto a una columna. Parecía desconcertado, como si no creyera que frente a él estaba realmente alguien a quien recordaba de cartel y transmisión televisiva. Sí, respondió Marcus en voz baja, pero eso fue hace mucho tiempo. Un murmullo recorrió la sala como una ligera ola. La gente comenzó a susurrar, algunos sacaron su teléfono para verificar los hechos. Varios invitados ya buscaban grabación antigua de su presentación. Entonces, desde una esquina salió Gloria Johnson, la empleada doméstica del hotel. Sostenía un pañuelo cerca de la nariz, pero su voz era firme. C'est porque dejó el escenario. Su madre se enfermó. No había dinero para el tratamiento. Vendió todo lo que pudo y luego tomó cualquier trabajo para pagar las deudas. Y todo ese tiempo enfrentó que el talento no basta si tu color de piel y apellido no gustan a quien está en el jurado. La sala quedó en silencio. Incluso las conversaciones suaves cesaron. Gloria continuó. Podía tocar en sala de todo el mundo, pero terminó aquí porque el sistema excluye a personas como él. Y hoy todos se reían pensando que solo era parte del personal de servicio. Victoria se giró lentamente hacia Gloria. Por un segundo, una molestia brilló en su mirada, pero se contuvo. Basta, dijo, aunque su voz sonó asegura. No, intervino Shen, que la gente sepa a quien acaba de escuchar, eso es importante. Uno de los invitados, a hombre alto y canoso con a smoking caro, dio un paso adelante. Marcus, yo fui jurado en un concurso en Ginebra. Tocaste Chopin. Fut brillante. No entiendo cómo no te apoyaron más. A veces no se trata de música, respondió Marcus con calma. Esta palabra quedaron en el aire. Todos entendieron a qué se refería, pero nadie se atrevió a preguntar directamente. Victoria respiró profundo. Su voz sonó más suave cuando habló. Está bien, estoy dispuesta a discutir qué significa cumplir una promesa. Pero no aquí, ni ahora, ni delante de todo. Aquí y ahora, replicó Marcus, porque todo esto sucedió delante de todo. Y quien fueron testigos de tu desafío, deben ser testigos de la respuesta. La multitud quedó en silencio, expectante. Para mucho esto dejó de ser solo entretenimiento. Entendiendo que presenciaban un momento que podría convertirse en algo más, una conversación sobre dignidad, igualdad y lo fácil que es humillar a una persona sin conocer su historia. Victoria vaciló. En su ojo brillaba la lucha entre el deseo habitual de controlar la situación y la conciencia de que retroceder sería peor. Está bien, dijo finalmente. Vamos a la oficina, llegaremos a un acuerdo y luego saldré y diré lo que decidí. Marcus asintió, se levantó del piano, y la sala volvió a llenarse de ruido. Algunos aplaudieron, otros grababan video, y algunos simplemente los miraban en silencio mientras salían. Salieron por una puerta lateral y esta se cerró pesadamente tras ellos. En el pasillo había silencio, solo el lejano murmullo de la sala recordaba que el público quedaba atrás. Victoria caminaba un poco adelante, como si on quisiera mantener al menos la apariencia de control. Pero Marcus sabía que esa conversación cambiaría no solo a los dos. La puerta de la oficina se cerró con un golpe sordo, como cortándolo de lo que ocurría en la sala. Ali, tras paredes, reinaba el silencio, interrumpido solo por el eco lejano de aplausos y voz. La oficina estaba impecablemente amueblada. Sillón de cuero, un escritorio antiguo de caoba, en las paredes pintura de paisaje marino, en las estanterías libros caroes, colocado como si nadie los usara jamás. Victoria se acercó al escritorio y se volvió hacia Marcus. Su movimiento era brusco, pero en su ojo parpadeaba una sombra de inseguridad. Bueno, preguntó, apoyando las palmas sobre el borde de la mesa. ¿Qué quiere?
Marcus estaba junto a la puerta, sin apresurarse a acercarse. Sabía que ahora cada palabra era importante. No quiero dinero, dijo, ni regalo personal. Mi condición no me afecta a mí, sino a las personas que trabajan aquí, y a otra como ellos. Se especificó, dijo Victoria brevemente, como temiendo que él se extendiera. Primero, comenzó Marcus, una disculpa pública aquí hoy, delante de todos los que vieron cómo intentaste humillarme. Dirá mi nombre y admitirá que te equivocaste. Victoria cruzó los brazos. ¿Eso es todo? No, continuó él. Segundo, establecerá una beca con el nombre de mi familia para estudiante talentoso de familia humilde, para que tengan la oportunidad de estudiar música aunque no tengan dinero ni conexión. Y no será solo a fondo en papel. Lo anunciará personalmente. Ella levantó una ceja, pero guardó silencio. Tercero, dijo Marcus, cambiará las reglas en Whitmore Grant. El personal ya no podrá ser prohibido de aparecer en foto o video. No podrán ser llamados sin nombre. No se le podrá restringir moverse por los salones sin una razón válida. Victoria caminó lentamente por la oficina. ¿Quiere una revolución? Su voz mezclaba ironía y molestia. Quiero que la gente aquí deje de ser invisible, respondió él con calma. Se detuvo junto a la ventana. Detrás del cristal, en la calle oscura, parpadeaban las luces de los autos que pasaban. ¿Entiende que esto danará la imagen del hotel? Preguntó ella sin voltear. Entiendo que la negativa danará tu imagen personal, dijo Marcus, y mucho más. Victoria se volvió bruscamente. ¿Está amenazando? Te recuerdo que la sala está llena de testigos, habló firme pero tranquilo. Y que ahora mismo, todo allá afuera están hablando no de una gala benéfica, sino de cómo trataste a una persona a la que acabó de llamar profesional. Ella se acercó más, casi tocándolo. ¿Cree que tengo miedo? Creo que eres inteligente, respondió Marcus. Entiende que es mejor convertir esta noche en una historia de grandeza de espíritu que en una historia de arrogancia. Por unos segundos permanecieron en silencio, mirándose a los ojos. Victoria parecía buscar alguna escapatoria para mantener el control y evitar admitir algo. Pero en su memoria ya estaban los rostros de los invitados, los aplausos, las palabras de Shen, el reconocimiento de la multitud. Si aceptó, comenzó ella. Te irá de mi vida si haz todo lo que dije, asintió él. Entonces está bien. Ella se volvió de nuevo, dio uno paso hacia la mesa, se apoyó en ella y miró su mano por largo rato. De acuerdo, finalmente dijo Victoria. Lo haré, pero las condiciones deben ser expresadas con mi palabra. De acuerdo, respondió Marcus. Lo importante es que la esencia se mantenga. Además, añadió ella, salgan conmigo junto. Él sonrió levemente para mostrar que estaban en paz, y para indicar que él controlaba la situación, respondió ella. Marcus guardó silencio. Sabía que para ella era importante salvar las apariencias frente al público, pero también sabía que desde ese momento el control no estaría solo en su mano. Victoria tomó un vaso de agua de la estantería, bebió un sorbo y dijo en voz baja. Terminemos esto bien. Marcus asintió. Se acercaron a la puerta. Ya se oía el creciente ruido del salón, donde discusión su desaparición. Victoria respiró hondo. Marcus permaneció tranquilo. Abrieron la puerta y salieron a la luz. Cuando regresaron al salón, las conversaciones se detuvieron casi al instante. Los invitados se giraron, como si hubieran estado esperando su aparición todo ese tiempo. Las cámaras de los teléfonos se alzaron. Alguien ya estaba transmitiendo en vivo. Victoria caminaba adelante, segura, con la postura habitual de la anfitriona de la noche. Marcus iba a su lado, un poco atrás, sin ninguna sombra de vergüenza. Se detuvieron junto al piano y Victoria recorrió la sala con la mirada con la que suele comenzar su discurso importante. Damas y caballeros. Su voz sonó clara. Hoy fuimos testigos no solo de música hermosa,
sino también de una lección que yo misma necesitaba. Permití que se pronunciaran palabras que no debían ser dichas. Y ahora quiero disculparme públicamente con Marcus Reed, un músico destacado y una persona a quien subestimé por error. El salón quedó en completo silencio. Victoria hablaba sin papel, pero cada palabra estaba medida. Estoy obligada a cumplir la palabra que di aquí, continuó. Por eso, en nombre de mi familia y del Hotel Whit Morgan, anunció que establecemos una beca con el nombre de la familia Reed para estudiantes talentosos de familia con recursos limitados. No será solo una formalidad, sino un programa operativo con selección anual y financiamiento completo de estudio. Alguien en la sala aplaudió con aprobación, pero ella levantó la mano pidiendo que siguieran escuchando. Además, dijo Victoria, desde hoy abolimos en el hotel las reglas que limitaban la movilidad del personal en la sala, le prohibían aparecer en foto y obligaban a los huéspedes a dirigirse a ellos sin nombre. Todos los que trabajan aquí merecen respeto. Un murmullo de aprobación recorrió la sala, mezclado con sorpresa. Varios empleados del hotel, que estaban junto a las paredes, intercambiaron mirada. Le costaba creer que realmente escuchaban eso. Victoria hizo una pausa, miró a Marcus y añadió. Esta es mi decisión, pero esta noche fue posible gracias a él. Los aplausos se intensificaron, y sin ninguna sombra de burla. Marcus asintió y dijo en voz baja, gracias. Se apartaron un poco, y de inmediato varios invitados, periodistas o incluso empleados del hotel se acercaron a él. Algunos querían dar la mano, otros se preguntaron. Alrededor comenzó a formarse una multitud compacta. Marcus notó que ya había reporteros con micrófono esperando a la salida. Varias cámaras de canal de televisión apuntaban hacia él. En las redes sociales, por toda la sala, las notificaciones parpadeaban en las pantallas de los teléfonos. La noticia se difundía en directo. Victoria entendía que la tormenta mediática que comenzaba no se podría controlar. Su palabra iba a trascender el salón. Algunos los elogiarían, otros los acusarían de hacer propaganda, algunos sacarían a relucir vieja historia, pero ya no había vuelta atrás. Marcus también comprendía que ese era solo el primer paso. La beca, la abolición de las reglas humillantes. Todo sonaba bien, pero ahora había que asegurarse de que las promesas no se convirtieran en simple declaración vacía. ¿Está satisfecha? Preguntó Victoria en voz baja cuando se apartaron un poco. Esto es solo el comienzo, respondió él. Ella asintió, como aceptando esa respuesta. En ese momento se acercó Shen. No lo digo a menudo, dijo, pero hoy me alegra estar aquí. Ambos hicieron algo que pocos se atreverían a hacer frente a todo. Marcus sonrió levemente. Veamos qué pasará mañana. Victoria miró hacia la entrada, donde se agolpaban los periodistas. Mañana empieza lo más difícil. La música volvió a sonar en la sala, pero ya no tenía el fondo que había al comienzo de la noche. Ahora era algo así como una pausa antes de una nueva escena. Marcus se quedó un momento en el piano, deslizó los dedos por las teclas y pensó que tal vez estaba listo para tocar de nuevo, no solo para sí mismo. Victoria pasó a su lado, se detuvo por un instante. Sab, dijo en voz baja, en algún momento real pensé que aceptaría algo personal. He estado demasiado tiempo en la sombra para cambiar esta oportunidad por un beneficio personal, respondió él. Ella asintió ligeramente y siguió su camino hacia los periodistas. Fuera, tras las puertas del hotel, ya se agrupaban personas que habían oído la historia en las noticias. Algunos tenían pancarta, otro cámara. La velada, que empezó como un evento glamoroso, se había convertido en el comienzo de una gran conversación sobre dignidad, igualdad y prejuicio. Y nadie en la sala podía predecir cómo terminaría esa conversación.